Aleluya. Muy bien, hermanos, vamos a la palabra de Dios. Abre tu Biblia en el libro de Génesis. Génesis capítulo 5. Hace algunas semanas comencé con una serie de mensajes que lo titulé La Séptima Generación. Y este sería el tercero. El primero tenía que ver con invocar a Dios, y vimos en la vida de uno de los hombres de la Biblia destacados, aunque no se menciona mucho de él, no se habla mucho, pero sin embargo los pocos versículos que hablan de este varón, la verdad es que arrojan mucha luz y mucha enseñanza para nosotros. Así que un día el Señor me habló y me inquietó en la vida de este hombre y como que el Espíritu Santo me decía, este hombre es un tipo de la iglesia de hoy. Este hombre representa al creyente, representa a la iglesia de este tiempo, y en sus características o en las características de su vida, en cómo vivió, nosotros podemos reflejarnos y también vivir la vida que Dios quiere para nosotros, porque en definitiva nosotros estamos en la tierra para agradar a Dios y para vivir la vida que Él quiere que vivamos. ¿Están de acuerdo con eso? Así que dice el capítulo 5 del Génesis, versículo 22, y Enoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén, y engendró hijos e hijas. El total de los días de Enoc fue de 365 años, y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. El primer mensaje, como digo, fue dedicado al concepto de invocar a Dios. Invocar a Dios, y como una iglesia que invoca a Dios, y acordaos que invocar, dijimos que se trataba de acosar a Dios. Es un concepto extraño porque está en una connotación negativa. Sin embargo, en este caso Dios quiere que nosotros le acosemos como iglesia, que no lo dejemos tranquilo, por así decirlo, invocándole, buscándole cada momento. El segundo mensaje era que Enoc anduvo con Dios. Anduvo con Dios 365 años y Dios se lo llevó. Fue de los dos que han sido trasladados al cielo sin ver muerte. Enoc fue uno de ellos, el otro fue Elías. Hoy vamos a hablar acerca de otra característica de Enoc, y que también tiene que ver con la iglesia del Señor aquí en la tierra. Y mientras que estemos en la tierra, esto se tiene que cumplir en nosotros. Y hemos leído en el versículo 22 que Enoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén, y engendró hijos e hijas. Cuando Génesis relata las generaciones desde Adán, se menciona que cada generación, de cada una de ellas, los hechos más importantes. Por ejemplo, en la quinta vimos acerca de Enós con S, que fue un hombre que invocó a Dios. Dice que en la generación de Enós los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Pero generalmente, si no hay nada destacado en esa generación, pasa a otra generación. Fulano de tal engendró a tantos y murió, y su hijo vivió, y fulano de tal engendró a este y al otro, y vivió tantos años después de haber engendrado hijos e hijas, y murió. Y una de las características de todas las generaciones del principio fue que engendraron hijos e hijas. Y esta es la característica que vamos a hablar. La iglesia del Señor es una iglesia que tiene que engendrar hijos e hijas. Es una iglesia que no puede quedarse, no se puede interrumpir la generación. Nosotros nos reproducimos en nuestros hijos, a su vez nuestros hijos tienen hijos, a su vez los hijos de nuestros hijos tienen hijos. Y eso es algo que está establecido así por Dios para la
preservación de la especie, de la raza humana, y no solamente la preservación, sino la continuidad de la raza humana. Pero es cierto también, y es totalmente de Dios, que Él quiere que nosotros también podamos reproducirnos en el Espíritu, es decir, a través de hijos e hijas o en hijos e hijas espirituales. Y vemos que, y vivió, dice que Enoc anduvo con Dios 300 años y después de haber engendrado a Matusalén y engendró hijos e hijas. O sea que vemos como Enoc parte de su vida. No solamente Enoc se dedicó a buscar a Dios, bueno, que no hizo otra cosa que buscar a Dios, o no hizo otra cosa que andar con Dios. Era un ermitaño que estaba todo el rato buscando de Dios y estaba apartado por ahí, Dios sabe dónde, pero estaba apartado de la sociedad. No, todo lo contrario. Enoc era un hombre normal, era un hombre como nosotros, que tuvo hijos e hijas, que alimentó, que los hizo crecer, que seguramente trabajó, se esforzó, pero en toda esa labor, Enoc era un hombre que buscaba a Dios y que andaba con Dios. Es decir, la frase sería: vivieron, engendraron hijos e hijas y murieron. Ese es el epitafio y el resumen de hombres que vivieron 700, 800 años. Date cuenta que cuántas cosas se pueden hacer en 700 años, 800 años que vivían las primeras generaciones. Cuántas cosas destacadas, cuántas gestas se podía hacer. Pero en unos destaca: fulano de tal invocó a Dios. No se dice de ninguna respuesta de Dios, no habla de nada, sin embargo, que Dios hizo con él. O sea, toda una vida longeva se resume en vivió, engendró hijos e hijas y murió. Pero no es algo pequeño, sino que esa generación, aunque quizás no hizo nada destacado, pero lo que sí hizo fue engendrar hijos e hijas. Y con eso preserva que la próxima generación sí que pueda hacer algo destacado. Lo que nos pasa a los padres es que en algún momento nosotros hemos querido hacer grandes cosas para Dios. Y hemos tenido muchos sueños para Dios. Pero llega un momento de madurez donde nosotros nos damos cuenta que aún algunas de las promesas que Dios nos ha dado a nosotros no se van a cumplir en nosotros o no las vamos a realizar nosotros, sino que lo van a hacer nuestros hijos. Entonces hay una necesidad de formar a una generación que viene después de nosotros para que ellos hagan lo que nosotros quizás no hemos podido hacer o no hemos sabido hacer en nuestra generación. Y no es una derrota el que tú y yo no hayamos hecho nada destacado en la tierra. No es una derrota o una vida malgastada en el que nosotros no hayamos sido grandes de acuerdo a los hombres, o no hayamos llenado estadios, o no hayamos tenido una riqueza material. A veces incluso hemos sido anónimos para el mundo, pero no nos tenemos que sentir más frustrados, o no nos tenemos que sentir como que no hemos hecho nada o que hemos perdido el tiempo, sino que tenemos que esforzarnos para preparar a la generación que está viniendo después de nosotros, porque quizá ellos van a ser los que van a hacer las cosas grandes aquí en la tierra. Entonces el gozo nuestro como padres naturales y como padres y madres espirituales tiene que ser, si no se ha cumplido en nosotros como generación, que Dios lo cumpla en la generación que viene. Pero si no lo hace Dios en la generación que viene, vamos a nosotros a dedicarle tiempo a nuestros hijos para que nuestros hijos entonces sepan educar a su vez a sus hijos, para que quizá en la generación de sus hijos Dios haga algo grande en la tierra. Por eso es importante engendrar. Por eso es importante que nosotros entremos en la dimensión del entendimiento
de que hay necesidad de reproducirnos en otros. Necesitamos reproducirnos en otros. La fecundidad y la multiplicación vino por decreto. ¿Qué es un decreto? Un decreto es una resolución o decisión que toma una persona o un organismo con autoridad para ello. Esa resolución va respaldada con todos los recursos necesarios para que se cumpla ese decreto. ¿Amén? ¿Qué es un decreto? Un decreto es una resolución o una decisión que toma una persona o un organismo con autoridad para ello. En este caso, la autoridad era Dios. Y cuando Él crea todas las cosas y crea al hombre y a la mujer y sopla en ellos su espíritu, el Padre da un decreto. Ese decreto es una resolución, es una orden, y Él tenía todo el poder y toda la autoridad para decretar, para dar una resolución, para tomar una decisión. Y Él le dice al hombre, creced y multiplicaos, sojuzgad la tierra, llenad la tierra. Dice, y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicaos. Y llenad la tierra y sojuzgarla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se arrastra, que se mueve sobre la tierra. Así que vemos que Dios bendice la relación entre el varón y su esposa, haciéndoles fértiles. Dios le da fertilidad. Siempre la fertilidad ha estado relacionada con la bendición. Por eso en los tiempos bíblicos la esterilidad era considerada como una maldición de Dios, por causa del pecado del hombre o de la mujer. Y veamos en el caso de Elizabeth cómo era una mujer atormentada por causa de su esterilidad. Porque incluso las personas que tenía a su alrededor la miraban y decían, Elizabeth ya está entradita en años y no ha tenido hijos todavía. Algo no va bien en la vida de Elizabeth. Así que los vecinos, las personas conocidas, mirarían a Elizabeth de una forma sospechosa, como diciendo, Dios sabe lo que se traerán entre manos este Zacarías y la Elizabeth. Y la Eli. Porque no han concebido. Y si no han concebido, y Dios dijo, y bendijo, y lo multiplicó, y decretó sobre ellos bendición y multiplicación, eso es porque hay algo en su vida que no está bien. Hermanos, a veces aún los decretos de Dios tienen unos paréntesis. A veces las cosas que nosotros creemos o parecemos que es 2 más 2 más 4, 2 más 2 igual a 4, no es así. Y lo vemos en la Biblia en algunos casos, que muchas veces Dios incluso se contradice aparentemente a sí mismo. En el caso de Job, sus 3 amigos eran amigos que si tú lees los razonamientos de esos hombres, tú dices, yo no le llego a esos hombres ni a la altura del talón. Del entendimiento que tenían de Dios y de la sabiduría que tenían de parte de Dios. Sin embargo, estaban equivocados. Porque ellos pensaban que la enfermedad de Job era también igual. Job, algo has hecho. No te excuses más. Reconoce que algo malo has hecho y ya está. Y Dios te perdona y te va a curar. Y Job decía que yo no he hecho nada malo. Y salía el otro amigo, mira Job. Y empieza a hablar acerca de la sabiduría de Dios y del reino de Dios en una manera pasmosa. Sin embargo, no tenían en ese momento, no habían entendido de que Dios a veces pone unos paréntesis, aún en su propia palabra. No es que Él se contradiga, sino que por un tiempo Él permite o retrasa algo que ha prometido, que ha decretado, con el fin de darle gloria a su nombre. En el caso de Sara, en el caso de Elizabeth, en el caso de Ana, la mamá de Samuel, en el caso de otras mujeres que eran estériles, no era porque habían pecado, quizá
Otras mujeres eran estériles y sí que era. Dios había cerrado matriz por algo que había pasado, por algo que había hecho. Como en el caso de Mical, que se burló de David cuando subía a Jerusalén con el arca y danzando con todo su corazón. Y dice que desde ese momento Dios cerró la matriz de Mical. Fue Dios el que lo hizo. Pero en el caso de Elizabeth y de otras mujeres, fue como un paréntesis de Dios, porque al final todo lo que viene de Dios viene por un milagro. Todo lo que viene de Dios viene por un milagro. Así que hay mujeres hoy en día que quieren concebir y no pueden. Pero yo te digo, en el nombre de Jesús, solamente es un paréntesis. No es que hayas hecho algo nada malo. No te sientas mal. No te sientas frustrada, frustrado. Porque aparentemente Dios no te da descendencia. Dios no es malo. Dios es bueno. Pero Dios tiene un propósito contigo que no sabemos, que no entendemos. Pero llegará el día donde Dios abrirá matriz y eso será un testimonio de la gloria de Dios y de lo que hace Dios en medio de su iglesia. Y Dios dirá, yo te he decretado sobre ti, creced y multiplicaos. Yo doy fertilidad en tu vientre. Y yo cuando cierre el paréntesis, esa fertilidad va a venir y tú vas a concebir en el nombre de Jesús. Amén. Dale el aplauso al Señor, que no se lo hemos podido dar antes. Dios es bueno. Vemos cómo Dios hace crecer. Diga conmigo, Dios es el que hace crecer. Dios es el que hace crecer. Dios es el que abre el vientre. Vemos cómo dice en Éxodo capítulo 1, versículo 5, todas las personas que descendieron de Jacob fueron 70 almas. Dios llama a Abraham de uno solo para hacer un pueblo. Dios no dice, he elegido el pueblo fulano de tal, o he elegido este pueblo tal que tiene miles de personas ya. Es un pueblo formado, no tengo tiempo, así que yo que soy Dios y hago lo que yo quiero, entonces yo voy a elegir a un pueblo que tiene ya miles de personas o cientos de miles de personas. No, Dios para hacer un pueblo escoge a uno solo. Y no solamente uno solo, viejo, sino con una mujer vieja y estéril. Porque repito, todo lo que nace de Dios, nace por un milagro. Porque Dios no quiere que el hombre se atribuya ningún propósito a la hora de algo que Dios hace. Dios se asegura que Él quiere comenzar las cosas desde la perspectiva de lo imposible. Cuando algo parece imposible para el hombre, ahí es donde Dios puede comenzar a obrar, a trabajar, a formar, a ejercer dominio y a decretar lo que es suyo. Porque no hay posibilidad de que entonces digan, no, es que el hombre ese, wow, es que era inteligente. O es que el hombre ese era capaz. O es que esa mujer es impresionante. No, sino que Dios comienza a obrar desde un punto donde todo parece imposible, parece improbable y no hay posibilidad de que el hombre haga nada. Así que Dios escoge a un pueblo, pero ese pueblo lo mete dentro de los lomos de un varón que se llamaba Abraham. En Abraham estaba el pueblo de Israel. Lo que pasa es que todavía no se había manifestado. Pero ya estaba en Abraham. Y llegado el momento, Dios espera, le da una promesa y Dios espera todavía un montón de años para cumplir la promesa. Ay, hermanos, es que no entiendo a Dios. A mí me gustaría hacerlo todo rápido. A mí me gustaría todo que fuera así, pero Dios no es así. Y tenemos que entrar en la lógica de Dios y en la dimensión de Dios y saber, hermanos, que Dios tiene sus tiempos para todo. Todo lo que quiere hacer, lo hace porque Él es Dios. Y no hay hombre que le impida a Dios hacer lo que Él quiere hacer. Pero Él lo hace en su tiempo. Él lo hace en su momento. Él tiene un tiempo, tiene una sazón, tiene un día determinado para todo. Y puedes tú hacer lo que tú quieras. Pero hasta que Dios no diga, ha llegado el día y ha llegado la hora, no va a ser posible hacer nada de Dios.
no podemos producir nada de Dios. Todo lo de Dios viene de Él. El hombre no puede producir nada de Dios. Somos incapaces, somos limitados. No tenemos lo que hay que tener. Por eso el hombre no es nada sin Dios. Sin ti, decía, nada podemos hacer. Pero cuando llega el día, cuando llega el momento que Dios quiere hacer algo, mira, aunque estés en la situación peor, aunque tu casa sea un caos, aunque tu vida sea un desastre, aunque todo lo que tienes a tu alrededor sea imposible y parece que ya Dios no puede hacer nada, pero cuando Dios dice, este es el momento, este es el día, Dios lo va a hacer. Y va a quitar de en medio todo lo que tenga que quitar. Y va a sacar todo lo que tenga que sacar. Porque la voluntad de Dios prevalece sobre la voluntad del hombre. Aleluya. Y así lo hace Dios. Así lo hizo Dios con Abraham. Y de uno, él comenzó a Abraham. Tuvo a Isaac, Isaac a Jacob. Jacob tuvo 12 hijos y de esos 12 hijos le puso nombre al pueblo de Israel. Dios le cambia el nombre a Jacob y le pone Israel. Y de Israel entonces tiene 12 hijos. O sea que tampoco a Abraham le dio un montón de hijos y de esos hijos, no, sino Abraham, Isaac, Jacob y de Jacob 12 y de esos 12 se multiplicó. Así que cuando llegaron a Egipto, dice aquí, todas las personas que descendieron de Jacob fueron 70 almas. Pero José ya estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Pero los hijos de Israel fueron fecundos y aumentaron mucho y se multiplicaron y llegaron a ser poderosos en gran manera, y la tierra se llenó de ellos. Fíjate, la tierra se llenó de ellos. Dice el verso 9, y dijo a su pueblo, el rey ese que se levantó, que no había conocido a José, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Procedamos pues astutamente con él, no sea que se multiplique y en caso de guerra se una también con los que nos odian y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y más se extendían, de manera que los egipcios llegaron a temer a los hijos de Israel. ¡Ja! Por eso te digo que cuando Dios quiere hacer algo, cuando Dios quiere multiplicar, se pueden levantar los faraones que quieran. Se pueden levantar los más poderosos de la tierra. Se pueden levantar los gobiernos más poderosos de la tierra. Pero cuando mi Dios quiere hacer algo, más le vale al que esté por delante que se quite. Más le vale al que esté estorbando el propósito de Dios, o es que esté estorbando lo que Dios quiere hacer. Más vale que se quite de en medio, porque Dios lo va a pasar por encima. Aún en tiempos de gran opresión, Israel se multiplicaba. Dice el versículo 19, versículo 18. El rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? Y habéis dejado con vida a los niños. Respondieron las parteras a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas. Y dan a luz antes que la partera llegue a ellas. Las egipcias eran muy delicadas. Y daban un montón de asistencia. Las israelitas, hermanos, wow, tenían el decreto de Dios en ellas. Y ellas daban a luz quintrillizos, dice la historia. Los rabinos, de verdad, no se rían.
daban a luz 5 o 6 hijos de una. No se ríen. No está en la Biblia, pero lo dicen algunos que estudian la Biblia. Porque para multiplicarse de 70, no los puedes tener de a uno. Tienes que hacerlos en serie. Así que se multiplicaron en pocos años. Dice que fueron muy numerosos, de tal manera que los egipcios le temían. Y las mujeres eran robustas. Así que en 400 años, en Egipto, algunos dicen también que el pueblo llegó a ser casi 3 millones de personas, que fueron los que salieron de Egipto. De 70 almas a 3 millones. O sea, eso habla de una fecundidad. Habla de que el decreto de Dios estaba ahí establecido. Dios desde el cielo decretando fecundidad para su pueblo. Aún en medio de la persecución, aún en medio de la opresión, su pueblo puede crecer. ¿Sabes cuáles son los momentos en la historia donde ha crecido más la iglesia del Señor? Cuando ha habido persecución. Cuando ha habido opresión. ¿Sabes por qué? Porque en los momentos de opresión y en los momentos de persecución se distinguen los que son de Dios. Se distinguen los que son robustos. Cuando llega la persecución, muchos se van. Muchos dicen, no, yo tengo mi familia, yo tengo mis hijos, yo tengo mi trabajo, yo no quiero nada saber con Dios ahora. Voy a esconderme un tiempo a ver si amaina la tormenta. Pero cuando llega la persecución, se levantan y se conocen los que realmente son hijos. Y sobre ellos hay un decreto de fecundidad de parte de Dios. De tal manera, hermanos, que tenemos en China una de las naciones más hostiles hacia el Evangelio. Pero hay en China una iglesia subterránea que está creciendo, que ora, hermanos, como no nos podemos imaginar nosotros, en medio ahí en catacumbas, en cuevas, en habitaciones escondidas, debajo de la tierra, en los bosques perdidos. Ahí están nuestros hermanos perseguidos y oprimidos por el Estado, pero ellos están buscando de Dios, están en avivamiento y cada vez hay más chinos que se están convirtiendo al Señor. Y lo mismo pasa en Corea del Norte. Corea del Norte es una de las naciones más hostiles contra Dios y contra el Evangelio. Los llevan a campos de concentración. Solamente te ven con una Biblia allí y te llevan a un campo de concentración por años o te matan. Realmente es peligroso. Y tienes que ser cristiano de verdad para vivir en Corea del Norte. Y hay una adoración hacia el amado líder, Kim Jong-un. Y hay todo un sistema, hermanos, de levantar la figura de este hombre. Pero dicen las noticias que está decreciendo la adoración a Kim Jong-un y está creciendo la adoración al King of Kings. ¡Aleluya! Hay menos personas que están adorando a ese hombre y más personas cada día que están adorando al Rey de Reyes. El otro día en la intercesión oramos por Corea del Norte y yo veía en mi espíritu y hacía con mi mano así, como si estuviera viendo a Kim Jong-un y sacándolo de la tierra. Como si fuera una rama. En un momento vi a ese hombre y lo agarré así y hice así, como si fuera una mala hierba y lo agarré. Y orábamos diciendo, Señor, oramos por este hombre, desarráigalo de esa tierra. Señor, que tu reino sea establecido ahí en esa ciudad. Dios mío, acaba con esa hostilidad. Así que Dios sabrá lo que hace. Nosotros enviamos la oración. No podemos entrar a las fronteras de Corea del Norte. No podemos entrar, o podemos entrar, pero es muy complicado. Pero en el espíritu, hermanos, ese día yo me fui a Corea del Norte con mis hermanos los intercesores y ahí estuvimos orando por esa tierra y dándole tortazos a Kim Jong-un. Fíjate cómo es el Señor. Y está creciendo la obra de Dios en medio de la persecución. ¿Quién sabe si Dios
está preparando un escenario de persecución en España, de hostilidad contra el Evangelio. Y ahí se van a manifestar los que son de Él. Ahí se van a manifestar los que tienen realmente, los que tienen el Espíritu Santo. Vente conmigo a Juan capítulo 15. Aleluya. Juan capítulo 15. Este pasaje es muy, muy poderoso, hermanos. Este es una perla de las palabras de Jesús y es para mucho meditar. Pero vamos al versículo 16. Juan capítulo 15, versículo 16. ¿Ya estáis ahí, hermanos? Vosotros no me escogisteis a mí. El que crea que ha escogido a Dios está equivocado. Sino que no fuimos nosotros los que escogimos a Dios, sino fue Dios el que nos escogió a nosotros. Y esto es para echarse a llorar. Esto es para echarnos todos a llorar ahora mismo aquí en el suelo. Pensando, Señor, si yo no te elegí a ti, fuiste tú el que me eligió a mí, ¿y por qué me elegiste tú a mí? Es un misterio. Algunos dicen, ay, porque Él vio tu corazón. Si Él ve tu corazón, ahí sí que no te elige. Ahí sí que no nos elige a ninguno. Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Cuando Jesús bajó del monte, después de haber estado una noche orando al Padre, Él fue al mar y llamó a Simón, a su hermano Andrés. Él fue a la mesa de los tributos donde estaba Leví y le dijo, Leví, ven y sígueme. Deja todo eso que estás haciendo, ven y sígueme. Y uno a uno fue eligiendo a hombres que no estaban en la onda del ministerio de Jesús. Ellos no estaban buscando a Jesús, sino que Pedro y sus hermanos estaban pescando. Leví, Mateo, estaba en la mesa de los tributos, estaba ahí en su negocio, en su trabajo. Todos los discípulos no buscaron a Jesús, sino que fue Jesús los que los buscó a ellos. Tú, sígueme, tú, ven aquí, tú, deja eso que estás haciendo y ven y sígueme, tú. Deja el pecado, deja el vicio, ven, sígueme, tú, deja aquello, sígueme. Ahora, dice, os designé para que vayáis y deis fruto. Y que vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Ahora fíjate, yo no fui el que eligió al Señor, sino que fue el Señor el que me eligió a mí. ¿Con qué propósito me eligió el Señor a mí? Para que yo ahora vaya y dé fruto. Y que mi fruto permanezca. Para que todo lo que pida al Padre en su nombre se me conceda. Escucha, toda la labor práctica del creyente en la tierra está englobada en dos áreas. Todo lo que tú y yo hacemos en la tierra, toda la labor del creyente, todo el esfuerzo del creyente, todo el trabajo del creyente, todo lo que el creyente tiene que hacer en la tierra está englobado en dos áreas. Amén. La primera, el primer área de fruto que nosotros tenemos que dar es el fruto del carácter. Diga conmigo, fruto del carácter. ¿Qué es el fruto del carácter? El fruto del carácter es la multiplicación de Cristo en mí. Es decir, Cristo creciendo en mi vida, multiplicándose en mi vida. De tal manera que cada día que pasa,
y yo permanezco en la vid, porque Juan 15, uno de los mensajes que tiene es que nosotros permanezcamos en la vid. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. El que da fruto, y todo lo que el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Y habla mucho de fruto y habla mucho de permanecer en mí. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Entonces, si tú entiendes en el espíritu el contexto de lo que está diciendo Jesús, Él está diciendo, yo soy la vid, mi Padre es el que me plantó, y ahora yo quiero que vosotros vengáis y os injertéis en mí, porque separados de mí nada podéis hacer. Y yo quiero que vosotros dejéis lo que estáis haciendo, yo quiero que vosotros estéis, os desarraiguéis de todo lo que vosotros estáis haciendo en el mundo y vengáis y os peguéis a mí y permanezcáis en mí. Eso es lo que está diciendo aquí Juan capítulo 15. Es que podríamos leer todos los versículos, porque todos los versículos hablan acerca de eso. Pero hermanos, Cristo no solamente nos salvó para librarnos de la condenación eterna, sino para devolvernos su imagen. Devolvernos su imagen. Cristo tiene que ser multiplicado en nosotros. Y esa es una de las labores de Dios en nuestra vida. Ese es uno de los énfasis de Dios en nuestra vida, del trabajo que el Espíritu Santo está haciendo en mi vida y en la tuya, es que Cristo se multiplique en mí primero. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 22. Ponle una marquita aquí. Enseguida vamos a regresar a Juan. Vamos a leer Gálatas un momento. Gálatas capítulo 5. El fruto del Espíritu no es ni más ni menos que la manifestación del carácter de Jesús. Fíjate lo que dice. Gálatas 5. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. La ley le decía al hombre, no mientas, no robes, no adulteres, etc. Pero ahora, por medio del fruto del Espíritu, el que ama no miente, no roba, respeta a la mujer de su prójimo. Por eso dice que contra el fruto del Espíritu no hay ley. Los que viven en el fruto del Espíritu no necesitan vivir bajo la ley. Porque el que ama, entonces ha vencido la ley. Está por encima de la ley. Repito, porque el que ama no va a robar. El que ama no va a envidiar. El que ama no va a codiciar la mujer del prójimo, la casa del prójimo, el coche del prójimo, etcétera, etcétera. Y todo es porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por su Espíritu. Así que a partir de ahí, cuando nosotros recibimos el amor de Dios, Cristo comienza a crecer en nosotros y se van manifestando diferentes frutos. El fruto solamente es el resultado de la madurez de Cristo en nosotros. Uno no es maduro cuando sabe más versículos bíblicos. Uno no es más maduro porque sepa cantar bien o porque predique bien o porque haga muchas cosas espirituales. Uno es maduro cuando se manifiesta en él la mansedumbre de Cristo. ¿Tú sabes lo que es la mansedumbre de Cristo? ¿Tú sabes lo que es ser manso? Ser manso es que significa que aunque yo tenga un carácter fuerte, aunque yo sea una persona que tiene un carácter, sin embargo, ese carácter está sometido al Espíritu. De tal manera que yo controlo mi boca, controlo mis ojos, controlo mis oídos, controlo mis gestos, controlo mis acciones,
Porque Cristo está creciendo en mí. Cuanto más Cristo crece en mí, entonces yo puedo controlar de alguna manera mi carne, mis apetitos, mis deseos, mis pasiones, mis preferencias. Y ahora es Cristo el que gobierna mi vida. Jesús dijo: aprended de mí, que hago tremendos milagros. Os voy a dar el secreto del milagro perfecto. ¿Cómo hacer milagros? Punto número 1. Punto número 2. Jesús dijo: mira, es importante que aprendáis de mí 2 cosas. A ser mansos y humildes de corazón. Porque se puede ser manso. Ay, hermano, aleluya. Humilde. ¿Qué te pasa, hermano? No, es que yo soy humilde. Y se mueve así como: oh, hermano, aleluya, amén, Dios. ¿Cómo estás, hermano? Bien, aleluya, qué bueno. Amén. Ay, qué humilde que es mi hermano. Sí, tiene cara humilde. Por eso Jesús dijo: aprended de mí, yo soy manso y humilde, pero de corazón. Y para ser manso y humilde de corazón, alguien ha tenido que tener un encuentro con Cristo. Y Cristo se ha tenido que multiplicar en él. Cada vez que yo manifiesto un fruto del Espíritu, Cristo se multiplica en mí. Hay más de Cristo en mi vida y hay menos de mí. Así que no tenemos que estar luchando contra el pecado, no tenemos que estar luchando contra la gente, no tenemos que estar luchando contra el diablo, sino que tenemos que permitir que Cristo crezca en nosotros. Y Cristo en nosotros va a derrotar al diablo, va a derrotar la tentación, va a derrotar a todas las personas que quieren mal hacia nosotros, todas las personas que son hostiles hacia nosotros. El fruto del Espíritu en mi vida va a repeler todas esas cosas. Así que yo tranquilo, tenemos que estar tranquilos, no tenemos que estar preocupados. Ay, cuántos demonios hay aquí, ay, cuánta opresión hay en esta ciudad. Oh, y si me hacen un trabajito de hechicería, oh, y si me hacen esto o lo otro, y si me maldicen con su lengua, oh, y si pasa esto. No te preocupes de nada de eso. Tú céntrate en agradar a Dios y en que Cristo se multiplique en tu vida, y Cristo dentro de ti se va a encargar de todo lo demás. Aleluya. ¿Lo crees, hermano, de verdad? ¿Lo crees de verdad? ¿De corazón lo crees? Pues Dios lo va a hacer en el nombre de Jesús. Aleluya. Él nos comisionó para que fuéramos y diéramos fruto. Y este tipo de fruto, esta es la segunda. La primera era fruto del carácter. La segunda cosa es el fruto de la multiplicación. La multiplicación. Primero, la multiplicación de Cristo en mí. Segundo, la multiplicación de Cristo en otros. Esa es la segunda clase de multiplicación. Entonces, dice Juan, volvemos allá a Juan, el versículo 16. Otra vez te lo leo. Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os designé para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. El fruto de la multiplicación de Cristo en otros. Porque cada uno se reproduce de acuerdo a su naturaleza. Los animales se reproducen de acuerdo a su especie. Todo en la tierra que tiene la capacidad de reproducirse lo hace de acuerdo a su especie. Un limonero se reproduce de acuerdo a su especie. No puede dar otra clase de fruto, sino el fruto de acuerdo a la genética que tiene la semilla que fue plantada. ¿Amén? Entonces, ¿cuál es el tipo de fruto que Dios quiere que yo dé? De acuerdo a la genética de la semilla que fue plantada dentro de mí. Jesús le dijo a los fariseos: vosotros fariseos recorréis el cielo y la tierra para hacer discípulos, y los hacéis
10 veces hijos del diablo más que vosotros. ¿Por qué? Porque lo que los fariseos tenían, la semilla que los fariseos tenían no era de Dios, era del diablo. Así que Jesús le dice, vosotros multiplicáis, pero multiplicáis de acuerdo a Satanás. Hacéis discípulos para el error, hacéis discípulos para la mentira, para el rechazo al verdadero evangelio. Pero Cristo viene y dice, yo quiero que os reproduzcáis de acuerdo a mí. Personas que han nacido de Dios y que se reproducen en ellos el fruto del Espíritu. Qué hermoso, hermanos, es ver un hombre de Dios que se reproduce en otros hombres de Dios, en otras mujeres de Dios. Y se van manifestando en esos discípulos, se va manifestando el carácter de su maestro. Se va manifestando el carácter de su pastor. ¡Qué alegría, hermanos! Ver a un hijo reproduciéndose de acuerdo al carácter que Dios nos ha dado a nosotros. Es una satisfacción de saber que no aprende las manipulaciones, que no aprende las cosas raras. Mira, este es como su maestro. Ahí con astucia, con cosas raras. Mira, de raza le viene al galgo. O de tal palo, tal astilla. Pero qué hermoso es cuando hay una persona piadosa, un hombre de Dios, una mujer de Dios, que Cristo está reproduciéndose en su vida, que Cristo está multiplicándose en su vida. Y eso es lo que expele, eso es lo que produce, lo que saca para afuera. Y otros que tienen el espíritu receptivo están recibiendo del Espíritu. Es una impartición. Y entonces hay hijos espirituales que se reproducen de acuerdo a Él. Niños en Cristo que se convierten y que automáticamente comienzan a dar fruto de Cristo en ellos. Eso es lo que Dios quiere. Nuestra misión no es reproducir personas que vienen a una iglesia, sino que es reproducir la vida de Dios. Si alguien nos pregunta cuántas, y esto pasa en muchas reuniones de pastores, a veces los pastores se juntan y dicen, oye, ¿cuántas ovejas tienes? ¿Cuánta gente va a tu iglesia? Y siempre, claro, engordamos la cifra, ¿no? Usted sabe. No queremos ser pastores de iglesias pequeñas, ¿no? Si tienes 15, pues dices, unos 30. Tienes 100, yo creo que por ahí, pues los 150 seremos, más o menos. Incluidos los niños, el gato, el muñeco, todos. Lo incluimos. El vecino que está al lado. Entonces nosotros decimos eso, pero realmente si le preguntáramos a Dios, oye Señor, ¿y cuántas ovejas tenemos nosotros? Dios diría, personas hay. Personas hay. Ahora, Cristos, hay pocos. Apenas tiene 10, apenas hay 15, 20, qué sé yo. Porque de lo que se trata, hermanos, y una de las comisiones nuestra y del Espíritu Santo es reproducir la vida de Dios en otros, en la iglesia. ¿Cuántos tienen la vida de Dios aquí? ¿Cuántos tienen la vida de Dios aquí? Si yo conocí a Dios en tal lugar, yo me entregué y fue tremendo, el primer amor y qué sé yo qué, pero ahora cuando tengo que tomar decisiones no cuento con Dios. Ahora cuando tengo que hacer algo no lo hago de acuerdo al Espíritu de Dios, sino que lo hago de acuerdo a las normas del mundo. Lo hago de acuerdo a los patrones del mundo. Me da igual ofender a Dios, me da igual lo que opine Dios, lo importante es que yo me sienta bien y que yo vaya bien. Ahí no está la vida de Dios por ningún lado. Y ahí es donde nosotros necesitamos que Cristo more en nuestro corazón y que cambie y que desarraigue, que haga una obra profunda en nosotros para que comencemos a dar fruto de acuerdo a Él. Hermanos, no hay nada mejor que vivir la vida con Dios. Aleluya. Es una vida que no sabes, realmente es incierta. Porque cuando Dios te dice que te entregues a Él, Él no te da el itinerario como el GPS, ¿no? El GPS ahora ponemos el GPS de aquí a
a Totana o a cualquier lugar, a Barcelona. Entonces tú le das al GPS para ver la ruta y él te dice todos los lugares donde tienes que ir, todas las carreteras que tienes que transitar, si hay peaje o no, si está cortada por obras. Es increíble. Desde el satélite te dice todas las carreteras de tal manera que tú sabes. Y la tipa te dice en el GPS, a 800 metros salga por la salida fulana de tal y manténgase a la izquierda. Entonces, está ahí. Y tú, si quieres, le das un poquito así para ver por dónde te va a llevar más o menos. Y dices, ok, sé más o menos por dónde voy. Porque nos gusta tener claro las cosas, ¿sí? Nos gusta saber la ruta. Nos gusta tener conocimiento de ahí donde vamos en todo momento. Pero Dios te dice, mira, te voy a llevar al propósito de Dios. ¿Dónde es, Señor? Tú tranquilo, tú empieza a andar. Que ya el Espíritu Santo te va a decir, a 800 metros, salte por ahí. Mantente derecho. Mantente derecho. Un día me compré un tontón de eso, un GPS que tenía chiquito de la calzada. Era muy gracioso, ¿no? Porque era muy gracioso. Y entonces, si me pasaba la carretera, me decía, Fistro, te ha pasado. Y yo me pego una panzada de rey, ya estaba mi mujer, decía, anda, que bien te lo estás pasando, ¿no? Entonces, acaso hecho me pasaba la redonda para que me hablara el chiquito, ¿no? Era tremendo. Y a nosotros nos gusta saber en todo momento la ruta, pero Dios, hermano, Dios no nos da la ruta. Dios no nos da la ruta completa. No podemos darle para adelante al asunto y decir, bueno, Señor, a ver por dónde tú me vas a llevar. No. Dios te sorprende a la mínima y te lleva por lugares que tú no pensabas ir. Cuando tú digas, yo un día venía de Almería con mi familia, de pasar el día, y se nos acababa el gasoil, y había en la carretera un cartel, me salió un cartel que ponía el nombre de una ciudad y la señal de una gasolinera. Así que dije, por aquí me meto, por aquí me salgo. Y me salí y era tuvimos que transitar unos kilómetros por lugares oscuros. Digo, madre mía, aquí nos van a asaltar. Y entramos a una ciudad, hermanos, fea. Estaba oscuro. Y las farolas eran amarillas. Y yo decía, Dios mío, ¿esto qué es? ¿Dónde nos hemos metido nosotros? Y en un cartel veo Huercalovera. Y le digo a mi mujer, nena, no vengo más aquí en mi vida. Aunque tenga que ir andando a la casa, no vengo más aquí. Qué cosa más fea de pueblo. Bueno, a los 15 días nos llaman de Huercalovera para que vayamos a predicarle el evangelio a una casa que había 3, 4 hermanos, y nos llamaron y diciendo, hermanos, que alguien venga y nos dé un estudio bíblico. Y ahí fuimos el pastor Ramón de Águilas y yo a esa casa Huercalovera. Yo digo, Dios mío, ¿para qué habré hablado? Y ahí se levantó una congregación que todavía está, la congregación de A los Pies del Rey, al norte de Almería. Ahí está la iglesia. Pero yo decía, aquí no vengo más en mi vida. Y dice Dios, ahora verás tú. Esto no estaba en tu GPS, pero en el mío sí. Sí estaba. ¡Aleluya! Vamos a Mateo capítulo 28. Vamos a ver otro decreto de Dios. Vamos a ver otro decreto de Dios. Mateo 28. Cuando Jesús resucita, y está por unos días con sus discípulos y está hablándoles acerca del reino de Dios. Ya Él sopló sobre sus discípulos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. En ese soplo hubo una regeneración espiritual. Los discípulos todavía no habían nacido de nuevo, porque Cristo no había muerto y pagado por sus pecados. Pero una vez que Jesús muere, resucita,
va al lugar donde estaban ellos y hace, y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y ahí los discípulos recibieron la regeneración por el Espíritu, o nacieron de nuevo. Y Jesús estuvo unos días con ellos enseñándoles lo concerniente al reino de los cielos, pero ya sus discípulos estaban con el espíritu abierto, receptivo. Y fíjate una de las instrucciones que le da, y esto no solamente es una instrucción, es un decreto. Mateo 28. Dice 18, y acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ahí está un factor importante. Alguien que tiene autoridad para dar un decreto. Porque un decreto es un anuncio o una orden que da alguien que tiene autoridad para hacerlo. Entonces Jesús, antes de darles el decreto, le dice, quiero deciros que toda autoridad me ha sido dada en los cielos o en la tierra. Quiero aclararos eso. Porque lo que yo voy a decir es un decreto. Y ese decreto va con el poder también para suplir toda necesidad que vosotros tengáis en el decreto que os voy a dar. Pero quiero deciros que toda autoridad me ha sido dada a mí, en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y dice el 19, id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál es el decreto, hermanos? Y fíjate lo que dice en Génesis. En Génesis dice, creced y multiplicaos, llenad la tierra. Es decir, id por toda la tierra y llenadla. Y fueron con la bendición de Dios. Y los bendijo Dios y les dijo, creced y multiplicaos, sed fecundos, etcétera, etcétera. Y aquí Jesús, después de que sopla sobre los discípulos y reciben su propio espíritu, Jesús mismo los bendice allí. Y entonces ahí le dice, toda autoridad me ha sido dada a mí en el cielo y en la tierra. Por tanto yo os digo, y ahí va el decreto, id por todo el mundo y predicad y haced discípulos de todas las naciones. ¿Qué van a hacer, hermanos? Discípulos. Discípulo es más que un creyente. Es uno que reproduce la vida de Dios. Es uno que tiene la vida del Maestro, tiene la vida de Cristo en él. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Punto y coma. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está diciendo, yo doy el decreto, pero también me voy con vosotros. Donde vosotros vayáis, yo voy con vosotros y os voy a respaldar, os voy a ayudar, os voy a ungir, os voy a dar el poder para hacer milagros, os voy a dar el poder para hablar cosas poderosas en vuestra boca. Yo voy a hacer en vosotros la obra. No vais solos, sino que va mi espíritu con vosotros. Aleluya, hermanos, es una buena noticia. De que no vamos a predicar el evangelio. Oh, mira, menos mal que viene con nosotros el hermano fulano, que es un evangelista. Menos mal que viene la hermana María, que ella anima a la fiesta que no veas. Menos mal que viene el pastor con nosotros. No, dice Cristo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Aleluya. Y también les dijo Jesús, no vayáis de Jerusalén hasta que hayáis recibido la promesa del Padre, refiriéndose al Espíritu Santo que habría de venir y que ellos habrían de recibir. Ese ya no es el Espíritu Santo en forma para nacer de nuevo, sino que era el Espíritu Santo en forma de bautismo para darles poder y para darles autoridad. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Te das cuenta, hermano? ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida?
que Cristo se multiplique en nosotros y que nosotros multipliquemos a Cristo en otros. Resumiendo, ese es el propósito de Dios en nuestra vida. Hay una frase que escuché a decir al pastor Radamés que me bendijo mucho. Y él decía, si nuestros órganos reproductores están sanos y tenemos intimidad con el esposo, el resultado serán los hijos. Si nuestros órganos reproductores están sanos y tenemos intimidad con el esposo o con la esposa, el resultado serán ¿qué? Hijos. O sea que no tenemos que inventar nada para tener hijos espirituales. Lo único que tenemos es que estar sanos, limpios en nuestro corazón. Tener una buena intención en nuestro corazón. Repito, que Cristo sea multiplicado en nosotros. Si yo estoy sano y yo tengo comunión con el Señor, Dios me va a dar hijos. Yo no busco los hijos vienen por la relación con mi Padre Celestial. Él es el que me da a mí, pone en mí la semilla para germinar, para fructificar, para engendrar. Él es el que me insemina a mí para yo poder reproducirme en otros. Así que los hijos vienen. Y no por como dice el Evangelio, que no nacieron de sangre, ni de carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. Así son los hijos que tiene que venir. A mí me gustaría que, aunque no haya hecho muchas cosas destacadas en la vida, pero dentro de muchos años, alguien se ponga a estudiar las genealogías de Dios o las genealogías de Ministerio de los Pies del Rey, y en esa genealogía aparezca yo. Y a mí me gustaría que dijera cosas, usted sabe, ¿no? El tipo era un fiera, ganó multitudes y era el dulce cantor de Murcia. Pero no sé lo que dirán, porque Dios, todo lo que yo tenga que ser, Dios lo va a hacer, y todas las obras que Dios me dé, que yo haga, y todo lo que haya determinado para mí, Él lo va a hacer. Pero al final, que diga, y vivió Tony y engendró hijos e hijas naturales e hijos e hijas espirituales. Murió, pero su obra no murió con él, sino que sus hijos espirituales continuaron con su labor. ¿A cuánto le gustaría que dijeran eso de vosotros? Amén. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. A los pies del Dios de amor.